es una característica sexual secundaria generada por los estrógenos precisamente. Aquí nada más son diapositivas, esquemas de lo que ya vimos, en donde ustedes pueden ver cómo está el útero flexionado sobre la vejiga, lo que es la anteflexión, y cómo hay una relación entre el eje longitudinal del cérvix y el eje longitudinal de la vagina, que es la anteversión. Entonces aquí nosotros vemos cómo está la posición que se considera la normal, entre comillas, de aquí podemos ver también otra forma donde está menos inclinado, cómo está el fondo, el cuerpo, el ángulo que se forma entre el cuerpo y el cérvix. Y ahorita porque ya vamos a pasar a lo que es la pelvis ósea. Aquí nada más para que vieran lo que la gente dice del famoso punto G, que está en azul. Aquí vemos cómo está el cérvix, el canal endocervical, con sus orificios, el externo y el interno, lo que es la cavidad uterina, lo que es el cuerpo, lo que es la parte de la vagina, que les decía yo que la pared posterior hace una curvatura que tiene que seguir un camino más largo, lo que es la vejiga, y ahí hablan de la existencia de cierto tipo de terminaciones nerviosas que están en la cara anterior de la vagina, entre la vagina y la vejiga, y que esas terminaciones nerviosas pueden ser estimuladas, que es a lo que le llaman el famoso punto G. Diagramas, esquemas, dibujos nada más de la disposición que tienen las diferentes estructuras, cómo está la sínfisis del pubis, cómo hay aquí grasa entre la sínfisis y la vejiga, cómo está el tabique vesicouterino, en donde hay un espacio que es cortito, y luego tejido fibroso, cómo está, ¿sí?, el fondo de saco que hay entre la vejiga y el útero, el fondo de saco vesicouterino, acá el fondo de saco que está entre el útero y el recto uterino o de Douglas, comunicación entre lo que es el cérvix y la vagina, cómo tienen esta serie de imbricaciones la vagina que hace que sus paredes estén adosadas, peguen cuando va a pasar. La irrigación, cómo viene, aquí vemos nosotros cómo viene la aorta, cómo se van a dar, ¿sí? Ilíacas, cómo está la ilíaca interna. Aquí está la uterina, tenemos aquí la vesical, tenemos acá la vaginal. Estas son las arterias que van a dar la irrigación a estas estructuras. ¿Cómo está la disposición del peritoneo? Que no los cubre por completo, pero sí les da cierta protección y aislamiento. Doctor, Ese disculpe. peritoneo, ¿sí? Hay creo que compañeros en la sala de espera, a ver si los puede aceptar, por favor. A ver, vamos a ver. Me dicen que tengo que darle escape. Ajá. Y ya con el escape, ahora me voy al navegador. Al navegador. Le doy aquí y ahora ya aquí los estoy viendo. Muy bien. Permitir. ¿Quién más? ¿Ya son todos o falta alguien más? Creo que ya son todos, ¿no? Creo que falta uno, porque en la mañana teníamos 36. Ajá, a ver, entonces. Pero no sé si vaya a entrar, y la verdad no sé Bueno, quién se falte. ya si entra, pues ya me avisan. Entonces ahora le doy otra vez a la presentación. No, ya no le debo presentar. Ya nada más vaya, abra las diapositivas. Ok. Muy bien. Entonces, y decíamos aquí, pues nada más es cómo está la disposición de el útero en relación al recto, en relación a la vejiga que está adelante, cómo están ahí las trompas de falopio que se dirigen hacia las paredes laterales para rodear a los ovarios. Y ahí ven ustedes ese ligamento redondo que les mencionaba yo, que va a las paredes laterales y luego se va a meter en el conducto inguinal para después salir y terminar en los labios mayores. Bueno, vamos a adelantar ya. Esto ya lo vimos. Aquí vamos a llegar. Tenemos que ver ahora lo que es la pelvis
ósea. Esa pelvis ósea está formada por huesos, aunque generalmente a veces consideramos nada más dos en su conjunto, lo que es el hueso ilíaco o coxal, que es este que estamos viendo en la pantalla. Ilíaco o coxal, que tiene tres porciones. Hacia arriba, el ilion, adelante, el pubis, y hacia abajo y atrás, el isquion. Estos tres huesos están fusionados alrededor de lo que es el acetábulo, que es la cavidad donde se va a articular el fémur. Entonces tendríamos que del acetábulo hacia arriba está el ilion, adelante está el pubis, que va a presentar su cuerpo, va a presentar una rama superior y la rama inferior o isquiopúbica, y abajo y atrás del acetábulo está el isquion, que es aquella parte en la que nos descansamos cuando nos sentamos. Y vemos cómo esto, en el caso del ilion, vamos a tener varias porciones. Tiene una forma plana este hueso. Cara interna va a tener una cara externa, va a tener una borde superior, que es la cresta ilíaca que en su parte, ¿sí?, va a tener grosor que en la otra región, y vamos a ver que en algunas de sus áreas encontramos labios. Vamos a tener un labio interno, un labio externo y una parte, y pues vamos a ir viendo, delimitando toda esta estructura que es el hueso ilíaco o coxal. ¿Qué otro hueso está formando parte de el sacro, que es una de las partes terminales de la columna vertebral? El sacro, que está constituido por 5 huesos fusionados, 5 vértebras fusionadas. Nosotros en la parte medial vemos los cuerpos y se alcanzan a apreciar algunas líneas que nos denotan la separación entre las diferentes vértebras. Sabemos que son 5, la sacra 1, sacra 2, sacra 3, sacra 4 y sacra 5. Esta sacra 5 que se va a articular con el coxis, a veces importancia durante el trabajo de parto. Y a los lados vamos a encontrar las masas laterales del sacro. A los lados de los cuerpos vertebrales están fusionados, donde se aprecian algunos orificios, que son los agujeros sacros por donde entran y salen las raíces posteriores de los nervios raquídeos correspondientes, de los nervios sacros. Y nosotros sabemos que en el plexo o durante el estudio de la médula espinal, de los 31 pares de nervios raquídeos son 5 sacros. Y aquí tenemos nada más 4 orificios. ¿Por qué? Porque en la parte posterior tenemos un orificio que se llama hiato sacro. Por aquí pasa el 5º nervio sacro. Acá estaría el paso del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, y aquí pasaría el 5º nervio. Además, tenemos en la parte medial, en la región posterior, tenemos unas prominencias que corresponden a lo que son las apófisis espinosas. Esas apófisis espinosas nosotros podemos visualizarlas. Nosotros vamos a hablar de las crestas que están todavía a los lados de los agujeros sacros, las crestas sacras. Versión de músculos, de tendones, de ligamentos. Veamos los músculos que intervienen en el trabajo de parto. Cuidado. Permítame un momentito. Permítame, amigo. No. Perdón, ya estoy aquí de regreso. Entonces ahí nosotros podemos ver que están las famosas crestas sacras, que no son más que prominencias que hay tanto en la región medial como en la región lateral, que son de algunos músculos y ligamentos que son importantes para la función que hay ahí en esta zona. Ya después vamos a ver algunas de ellas. Y entonces, ¿qué nos interesa? Pues nada más ver esta cara anterior, que es la que está metida hacia la cavidad pélvica, prácticamente es lisa, no tiene muchas rugosidades. Ahí no hay tanto problema, nada más tenemos que recordar que está formando la pared posterior de la cavidad
Y entonces ya cuando armamos nuestra estructura tenemos esto. Tenemos una estructura que está formada en la parte lateral y anterior de ambos lados, y en la parte posterior, la pared posterior está formada por el sacro. Y hasta abajo, aunque a veces no se menciona mucho, está el coxis. Aquí tenemos que recordar algo que vamos a utilizar después. Esta es la primera vértebra sacra y tenemos esto que es su borde anterior o su borde anterosuperior. En obstetricia se le conoce como el promontorio. Ese promontorio trazar algunas líneas que nos permiten medir algunos de los ejes que vamos a encontrar o de los diámetros que vamos a encontrar en la cavidad pélvica. Cuando mencionemos los diámetros, vamos a utilizar este borde que es el promontorio. Y aquí nada más les voy a aprovechar para decirles, dijimos que la cavidad pélvica la dividíamos en dos, la pelvis verdadera. ¿Cuál es el límite entre la pelvis falsa y la pelvis verdadera? Esto lo vamos a delimitar así. Es el promontorio, las alas del sacro. Luego tenemos esta línea que se conoce como línea innominada. Luego la cresta pectínea y el borde superior de la sínfisis del pubis. Y si nos regresamos es lo mismo. Borde superior de la sínfisis del pubis, cresta pectínea, línea innominada, alas del sacro y regresamos al promontorio. Entonces, esto es lo que delimita o lo que separa o el límite entre la pelvis falsa que queda hacia arriba y la pelvis verdadera que queda hacia abajo. La pelvis verdadera es donde hablamos de la cavidad pélvica. Y la pelvis falsa es la parte más baja de la cavidad abdominal. Entonces aquí ya tenemos nosotros la separación o delimitación entre pelvis falsa y pelvis verdadera. Y aquí pues vamos a ver nosotros qué nos interesa de estas estructuras. Lógicamente, si estamos en la pelvis falsa, en realidad no nos interesa mucho porque para los efectos de la obstetricia, que es el contener a un producto y después expulsarlo a través de un canal, aquí nunca se va a trabar un producto. Pudiera ser que el producto se desarrolle y que venga en una posición, no sé, horizontal, que no venga con una presentación cefálica o una presentación podálica. De tal forma que ahí, pues cuando se detecta eso, inmediatamente se piensa en la cesárea y se programa una cesárea y ya, no pasa nada. El problema es acá, cuando el producto viene en posición cefálica y que tiene que pasar por este canal y va a atravesar por una serie de estructuras en donde los diámetros son mayores o menores y que puede de alguna forma impedir que descienda ese producto. Eso es algo que se tiene que cualificar desde antes, tratando de ver si la mujer es de pelvis ancha, tratando de ver si no va a haber problemas en el canal del parto para el paso del producto, dependiendo del desarrollo del producto, dependiendo del probable tamaño y peso que tenga. Todo eso pues se hace desde antes, se hacen algunas pruebas para poder más o menos predecir si va a haber desproporción cefalopélvica o no, para que si en el caso de que se sospeche que puede presentarse una desproporción cefalopélvica, se programe una cesárea. Y por otro lado, pues también antes se hacía pelvimetría, no se recomienda ahora la pelvimetría radiológica por el daño que se le puede ocasionar al producto. Sí hay una pelvimetría que se puede llegar a hacer que es manual, hay unos pelvímetros que son ya antiguos, pero pues nos dan una idea aproximada. Aunque ahora con las técnicas más nuevas como son el ultrasonido nos puede dar una idea aproximada de si hay o no hay desproporción cefalopélvica. Y entonces aquí tenemos que ver qué es lo que nos interesa de estos huesos. ¿Por qué? Porque a mí me va a interesar más lo que hay aquí en la cavidad pélvica. Y por eso, bueno, voy a describir todo este hueso, voy a describir todo el coxal, pero no voy a necesitar que lo recuerden ahorita todo este. Cuando nosotros hablamos de estos huesos, pues podemos hacer radiografías y podemos ver cómo está la distribución, cómo está la sínfisis del pubis, cómo está el sacro hasta atrás, cómo está el ilion que está hacia arriba, cómo está el isquion que está hacia abajo. ¿Sí? Y pues esto es la cavidad pélvica, que es donde se va a alojar un producto en el caso de que haya embarazo. Sabemos que hay diferencias entre las pelvis femenina y masculina. De entrada, a las pelvis las clasifican en 4 tipos. Esos
tipos que se hace clasificando a la pelvis es en función de la forma que tiene este estrecho superior que les acabo de describir. Cuando nosotros vemos esto, que les dijera el límite entre la pelvis falsa y la pelvis verdadera, esto se conoce como el estrecho superior o de entrada a la pelvis verdadera. Dependiendo de la forma que tenga este estrecho superior o de entrada, es la clasificación de la pelvis, que puede ser ginecoide, que puede ser androide, que puede ser platipeloide o que puede ser, me falta una, es ginecoide, androide, platipeloide y antropoide. Esas 4 son los tipos de pelvis que nosotros a veces manejamos en función de la forma que tiene este estrecho superior o estrecho de entrada a la pelvis verdadera. En el caso de la pelvis ideal para un embarazo y un parto consecuente, el ideal es la pelvis ginecoide. Esa pelvis ginecoide es aquella en donde el diámetro antero-posterior no tiene una diferencia mayor a 1 centímetro con el diámetro transverso. Es una pelvis casi redonda, circular. Entonces recuerden, si nosotros queremos medir el diámetro antero-posterior, va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Y si queremos medir el diámetro transverso, lo medimos entre las partes más alejadas de las líneas inominadas. Cuando nosotros medimos este diámetro transverso y medimos el diámetro antero-posterior, cuando estas dos mediciones no tienen una diferencia mayor a 1 centímetro, hablamos de una pelvis ginecoide. Y esa es la ideal para el proceso del parto. Pero no todas las mujeres tienen una pelvis ginecoide. Muchas mujeres pueden tener una pelvis tipo androide, tipo platipeloide, tipo antropoide, en donde nosotros vamos a ver que en algunos casos, por ejemplo, la platipeloide tiene forma de un plato ovalado, en donde el diámetro transverso es mucho mayor que el diámetro anteroposterior. O la pelvis androide, en donde nosotros vemos que este diámetro anteroposterior se reduce porque el sacro como que se mete a la cavidad, invade la cavidad, lo que hace que tenga una forma de corazón. Y a esa se le llama androide. La antropoide ya es muy marcada la forma en donde el diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro transverso. Vamos a ver entonces aquí, en el caso de las pelvis, independientemente de que la mujer tenga un tipo de pelvis ginecoide, androide, platipeloide o antropoide, independientemente de eso, va a ser una pelvis que va a estar preparada para que se dé un trabajo de parto. Porque si comparamos una pelvis tipo androide en una mujer y en un hombre, de todos modos, en el caso de la mujer, la cavidad, ¿sí? La forma de la cavidad o espacio va a ser mayor, va a ser más amplio. La pelvis va a ser más cortita en las mujeres y más alta en los hombres en cuanto a la altura, lo que permite que cuando pasa o cuando viene el parto, ese producto va a pasar más rápido por ese canal. En el caso de los hombres es una pelvis más alta. Los huesos en los hombres son más gruesos, son más fuertes. Las prominencias óseas son más marcadas a veces en los hombres. ¿Por qué? Porque la masa muscular es mayor, lo que hace que estos huesos sean más rugosos, tengan más prominencias y sean más duros o más gruesos en sí. Entonces ahí cuando hablamos nosotros de la pelvis, vamos a ver que en el caso de las mujeres, el ilion en la zona de la cavidad pélvica falsa está más abierto, lo que hace que tenga una mayor amplitud. También vamos a ver que la cavidad articular de la cabeza femoral es más pequeña, la espina ciática es más prominente. Esto es importante porque este es uno de los lugares donde un producto se puede atorar, lo vamos a ver un poco más adelante.
Esto es importante, este ángulo subpúbico en las mujeres es más amplio, lo que hace que el canal del parto sea más amplio. En el caso de los hombres es más cerrado ese ángulo que hay por debajo de la sínfisis del pubis. El agujero obturado es diferente en las mujeres y en los hombres, lo que hace que se incremente la amplitud de la cavidad pélvica en las pelvis de la mujer, independientemente de que tenga una pelvis androide, antropoide, platipeloide o ginecoide. Por ejemplo, ven este tipo de pelvis que es diferente, ¿sí? Como es una pelvis que no está preparada para contener un producto. Esta es una pelvis masculina en donde tiene aparentemente una forma de corazón, en donde hay invasión del sacro hacia la cavidad, lo que hace que se reduzca ese diámetro antero-posterior. Y entonces, pues esta pelvis no es apta. Si esta pelvis tipo androide la tuviera una mujer, esta cavidad sería también distinta, sería más amplia. Este es el agujero obturado, en el caso de la pelvis masculina. Como está la cresta ilíaca, que es un tanto cuanto diferente en cuanto a la apertura que tiene. Y esta es una pelvis femenina ideal, es casi circular, en donde vemos está el promontorio, está la sínfisis del pubis, está el diámetro transverso, que es más o menos similar. Y entonces nosotros vemos que esta cavidad es más amplia, tiene la posibilidad de contener allí a un producto. Las prominencias son menos notorias. Vamos a estar viendo qué sucede aquí en la cavidad pélvica, en la función de los diferentes planos que se conocen allí cuando el producto va descendiendo durante el trabajo de parto. Aquí tenemos esta espina asiática, de recordarla para cuando veamos los diámetros. Estos son diámetros que vamos a ver, pero antes de ver los diámetros quisiera que recordáramos que dentro de la cavidad pélvica verdadera encontramos 4 planos. El plano de entrada o el diámetro superior, o los diámetros del plano de entrada, que es el estrecho superior, más bien dicho. El plano de entrada, que es el estrecho superior, que es el que dijimos, delimitaba la pelvis. Pero ese estrecho superior o de entrada, nosotros vamos a encontrar algunos diámetros ahí. Por debajo de ese estrecho, me voy a regresar a otra diapositiva. Por debajo del estrecho superior o de entrada, encontrar otro estrecho, que es el diámetro, el estrecho, perdón, de las máximas dimensiones pélvicas. Ese estrecho de las máximas dimensiones pélvicas va a estar relacionado a nivel de unas estructuras o espacios que se conocen como escotaduras ciáticas. Vemos que como los diámetros son muy grandes, ahí jamás se va a atorar un producto. Por eso ese estrecho de las máximas dimensiones pélvicas pues, no nos va a interesar mucho. Tenemos otro estrecho que ese nos interesa, que es el diámetro de las mínimas dimensiones pélvicas. Ese diámetro de las mínimas dimensiones pélvicas está a la altura de la espina asiática. Donde yo veo la espina asiática, a ese nivel voy a encontrar el estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas, que es donde se puede atorar un producto durante su descenso y las rotaciones que va teniendo. Y luego tengo al final un estrecho que es el estrecho inferior o de salida. Entonces yo tengo dentro de, en la cavidad pélvica verdadera, 4 estrechos. Uno de entrada o superior, las dimensiones pélvicas que no tiene interés en obstetricia. Uno de las mínimas dimensiones pélvicas a nivel de la espina, importancia. Y otro que también es importante, que es el estrecho inferior o de salida. En esos estrechos yo le voy a medir diferentes diámetros. Básicamente voy a medir anteroposteriores, transversos y oblicuos. Y cada uno de esos diámetros pues tiene unas medidas.
¿Puede Sí. volver a repetir los estrechos, por favor? Es el estrecho superior o de entrada. Y recordándoles que ese estrecho superior de entrada es el que también nos sirve para delimitar o separar la pelvis falsa de la pelvis verdadera. Ese estrecho superior o de entrada, acuérdense que está constituido por lo que es la primera vértebra sacra, su borde anterior, que es el promontorio, las alas del sacro, la línea innominada, la cresta pectínea y el borde superior de la sínfisis del pubis. Disculpe, doctor, ¿puede Sí, aceptar a una compañera? a ver, Por fin. voy para allá. Gracias. Creo que ya estamos completos. ¿Sí? Gracias, doctor. Nada. A ver, aquí. ¿Ya estamos de nuevo? Sí, doctor. Ok. Y decía yo que ese estrecho superior lo delimitamos desde el promontorio, las alas del sacro, lo que es la línea innominada, cresta pectínea y borde superior de la sínfisis del pubis. Ese estrecho superior es el de entrada. Luego viene el estrecho de las máximas dimensiones pélvicas, que ese no tiene importancia en obstetricia. Ese estrecho de las máximas dimensiones pélvicas está a la altura de la escotadura ciática mayor. Ahorita se las enseño esa. Luego viene el estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas, que ese en obstetricia sí tiene importancia. Ese lo localizamos a la altura de las espinas ciáticas. También ahorita las vemos. Y por último, a nivel de lo que es la tuberosidad isquiática, vamos a encontrar el estrecho inferior o de salida. En ese estrecho inferior de salida también puede haber problemas en algunos trabajos de parto, en algunos partos. Pero vamos a ir viendo los diámetros que hay en cada uno de ellos. Les decía yo que en los 4 estrechos podemos medir diámetros anteroposterior, transversal y en algunos los oblicuos. Y cada uno de estos diámetros tiene unas dimensiones más o menos promedio en la gente, que lógicamente dependerá del tipo de pelvis, dependerá de que no haya algún factor externo que provoque deformaciones de la pelvis, porque si nosotros tenemos traumatismos, fracturas o algún problema que genere distorsión de la cavidad pélvica, esos diámetros se alteran. Pero bueno, pues vamos a ir manejando, vamos a ir viendo cómo están los diámetros de la pelvis en la mujer. Permítame tantito. Bueno. Oye, hijo, estoy ocupado, estoy dando clase ahorita. Háblame en unas 2 horas. Dale. Y entonces, perdón, ya regresé. Aquí nosotros vemos, si tenemos esta imagen, aquí tenemos el promontorio, que es la primera vértebra sacra. Acá tenemos el borde superior de la sínfisis del pubis. Y vamos a tener, entonces, los diámetros del estrecho superior son los siguientes. Aquí tenemos un diámetro que es el anteroposterior, que va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. A ese diámetro que va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis, en algunos libros lo conocen como el diámetro conjugado verdadero. Luego, Doctor, ¿podría repetir ese, por favor? el diámetro, estamos en el estrecho superior o de entrada. El diámetro anteroposterior va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Les decía yo que en algunos libros a ese diámetro anteroposterior del estrecho superior lo conocen a veces como conjugado verdadero.
Luego tenemos el diámetro transverso, que aquí lo pueden ver, que está entre las dos partes más alejadas de la línea inominada. Ese diámetro transverso es muy amplio, ¿sí? Se mide entre las partes más alejadas de las dos líneas inominadas. Y tenemos un diámetro oblicuo de cada lado, uno derecho y uno izquierdo. Estos diámetros oblicuos se miden de la articulación sacroiliaca de un lado hacia la cresta pectínea del lado contrario. Tenemos esos primeros diámetros en el estrecho superior. Se llegan a medir o les llegan a mencionar que hay otros dos diámetros ahí en ese estrecho. Esos otros dos diámetros, uno se llama conjugado obstétrico. Ese conjugado obstétrico se mide del promontorio a la cara interna de la sínfisis del pubis. Ese conjugado obstétrico es el diámetro más corto del estrecho superior. Y tenemos otro diámetro que también se considera parte del estrecho superior que se llama conjugado diagonal. Ese conjugado diagonal va del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis. Y en teoría, ese conjugado diagonal es el único diámetro que puede ser medido por tacto vaginal. No es fácil, incluso puede provocar molestias. Además, el explorador o la exploradora debería de tener una mano muy larga, muy grande los dedos, para poder llegar desde lo que es el orificio de entrada hasta lo que es el promontorio. Pero en teoría ese es el único diámetro que puede ser medido por tacto vaginal, el conjugado diagonal que va del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis. Estos son todos los diámetros que manejamos en el estrecho superior. Y acuérdense, el más pequeño de los diámetros del estrecho superior es el conjugado obstétrico, que va del promontorio a la parte media de la cara interna de la sínfisis del pubis. Y entonces ya la tarea de ustedes va a ser buscar cuánto mide cada diámetro y se los voy a preguntar el lunes. Si vemos aquí, pues tenemos el promontorio, tenemos el borde superior de la sínfisis del pubis. Y entonces aquí tenemos este diámetro anteroposterior que les dije yo que en algunos libros les llaman conjugado verdadero. Aquí este libro lo maneja distinto porque le da el nombre de conjugado anatómico. Y al que yo les dije como conjugado obstétrico es al que maneja como conjugado verdadero. Van a tomar preferentemente lo que yo les dije, no lo que está en esta diapositiva, que también la tienen ustedes. Entonces, el diámetro anteroposterior del estrecho superior es el conjugado verdadero, ¿sí? El diámetro que va del promontorio a la parte interna de la sínfisis del pubis es el conjugado obstétrico. El que va del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis es el conjugado diagonal. Y tenemos los otros dos que son el oblicuo y el transverso. Acuérdense del oblicuo que va de la articulación sacroiliaca de un lado hacia la cresta pectínea del lado contrario. Y el transverso es el que se mide entre las partes más alejadas de las dos líneas inominadas. Esos serían los diámetros del estrecho superior. Les decía yo después que hay un estrecho que es el de las máximas dimensiones pélvicas. En ese estrecho de las máximas dimensiones pélvicas es a la altura de esta estructura o de este espacio que se llama... ¿Cómo?
La escotadura asiática mayor. Asiática mayor. Si nosotros vemos aquí en lo que es el coxal, esta es la escotadura asiática mayor y esta es la espina asiática, esta es la escotadura asiática menor y esta es la tuberosidad isquiática. Y entonces nosotros cuando medimos a nivel de la escotadura asiática, que también coincide con lo que es el agujero obturado, aquí nos dicen que las dimensiones son pues infinitas, entre comillas. Por eso, pues ahí jamás se va a atorar un producto que venga en posición cefálica, incluso aunque venga en posición podálica. Por eso aquí los diámetros de este estrecho de las máximas dimensiones pélvicas en obstetricia no tienen importancia. Y pasaríamos a lo que es el estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas. Aquí dijimos esto es a la altura de la espina asiática, que es esta. Y entonces nosotros vamos a ver que a nivel de la espina asiática, que es donde se localiza el estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas, medimos un diámetro anteroposterior y un diámetro transverso. El diámetro anteroposterior va de la punta del sacro al borde inferior de la sínfisis del pubis. Ese es el diámetro anteroposterior del estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas. Y el diámetro transverso también se conoce como interespinoso o también se conoce como biciático. ¿Por qué? Porque está entre las dos espinas ciáticas. Interespinoso o biciático. Ese diámetro transverso se mide entre la cara interna de las dos espinas ciáticas y este diámetro transverso del estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas es el más cortito de toda la cavidad pélvica. No lo vayan a confundir con el conjugado obstétrico, porque dijimos que el conjugado obstétrico es el diámetro más corto, pero nada más del estrecho superior. Y yo les podría decir, nada más para que se den una idea, el conjugado obstétrico nos dicen que mide aproximadamente 10.6 centímetros en promedio. Pues el conjugado, el interespinoso o biciático mide menos. A veces mide 10.3, 10.2, siempre va a ser menor que el conjugado obstétrico. Por eso decimos que este diámetro interespinoso o biciático o diámetro transverso del estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas es el más corto de toda la pelvis. Y luego ya pasaríamos al estrecho de salida o estrecho inferior, donde también se mide un diámetro anteroposterior y un diámetro transverso. El diámetro anteroposterior aquí, este es variable su dimensión porque lo medimos de la punta del coxis al borde inferior de la sínfisis del pubis. Pero el coxis tiene movimiento durante el trabajo de parto, porque en el momento en el que el producto empieza a descender, coxis puede moverse hacia atrás o hacia adelante. Ya verán, espero yo, cuando ustedes estén en obstetricia, que les hablen de los movimientos que es la nutación y la contranutación, que son los movimientos que ejecuta el coxis, ya sea que se vaya hacia adelante o que se vaya hacia atrás, lo que hace que se amplíe ese espacio. Por eso ese diámetro pues, puede ser variable. Posterior del estrecho inferior de salida. Pero también ahí manejamos un diámetro transverso que es importante. Le dan el nombre también de biisquiático. ¿Por qué? Porque está entre las dos tuberosidades isquiáticas. Ese diámetro transverso del estrecho inferior de salida se mide entre las caras internas de las tuberosidades isquiáticas. Y ese también es corto, como el interespinoso. Ese diámetro biisquiático es el diámetro transverso del estrecho inferior o de salida. Y entonces ahí pues tendríamos ya prácticamente los diámetros que nos interesa recordar en los diferentes estrechos.
Y esto es porque son los planos, muchas veces van a buscar o les van a hablar de los planos de Hosch, que son los planos que va atravesando el producto cuando va descendiendo. Porque un producto normalmente ya al final del embarazo se está desarrollando prácticamente en la cavidad abdominal cefálica, de repente va a encajar, es el encajamiento, cuando encaja en el estrecho superior. Una vez que encajó en el estrecho superior, ya difícilmente se va a desprender de ahí. Por eso es importante desde antes tener de que no haya desproporción cefalopélvica. Una vez que encajó, el producto empieza a girar, a rotar para buscar ir descendiendo. Y va a pasar del estrecho superior al estrecho de las máximas dimensiones pélvicas donde no se va a atorar jamás. Y dependiendo de el perímetro cefálico que tenga, zona de las mínimas dimensiones, y puede atorarse en donde están las espinas, pero este producto como está girando y rotando para buscar, entonces va a pasar o puede pasar sin problemas por donde está el estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas y llegar ya al estrecho inferior o de salida. Pues cuando hablamos de encajamiento es cuando entra o empieza a entrar a la cavidad pélvica verdadera. Y ya cuando empieza a salir es la coronación, es cuando está coronando, es cuando sale ya del estrecho inferior y vamos a observarlo allí en donde está el orificio o el introito vaginal. ¿Sí? Y bueno, pues nosotros podemos ver que hay muchas diferencias entre la pelvis masculina y la pelvis femenina, porque finalmente sabemos que es importante para la cuestión de la reproducción, para la cuestión del trabajo de parto. En el caso de las mujeres, las pelvis son más estrechas, están localizadas un poco más arriba. ¿Sí? Sus alas del ilion están más verticales y son más estrechas. El sacro va a tener una angulación diferente en lo que respecta a su ubicación con el ilion o con el coxal. El ángulo subpúbico va a estar más amplio, ¿sí? En el caso de las mujeres, la forma de la pelvis va a ser distinta y pues nosotros tendremos que aprender a buscar aquello que nos interese, diámetros que podemos encontrar en los diferentes estrechos, pero pues esto yo quiero que ustedes lo confirmen, porque aquí los tienen, pero confírmenlos, porque cuando hablamos de los diámetros de entrada, pues nosotros podemos ver que son los diámetros que son diferentes en el hombre y en la mujer, independientemente del tipo de pelvis que tengan, porque aquí ya no es importante si es ginecoide, androide, platipeloide o antropoide. Sabemos que el ideal para el trabajo de parto es la ginecoide, pero muchas mujeres tienen otros tipos de pelvis. Y entonces por eso, si yo comparo una pelvis androide en una mujer con una pelvis androide en un hombre, siempre va a haber diferencias en los diámetros. Por eso es que, aunque sean diferentes tipos de pelvis que no sean ginecoides, siempre van a ser más amplias en el caso de las mujeres, más cortitas para que el canal de parto sea más corto. Y la cavidad pues va a ser más amplia en las mujeres, la salida, la apertura de la pelvis va a ser más amplia también. Eso hace que se facilite el trabajo de parto. Esquemas o dibujos donde veo lo siguiente. Yo veo la escotadura asiática mayor y la escotadura asiática menor. En estas escotaduras se van a convertir en agujeros, agujero ciático mayor y agujero ciático menor, por unos ligamentos, lo que es el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrociático. Ligamento sacrociático que va del sacro, ¿sí?, a lo que es el isquion, perdón, este es el sacrotuberoso, del sacro a la tuberosidad isquiática, y el sacroespinoso o sacrociático que va del sacro a la espina ciática. Y estos dos ligamentos van a convertir a las escotaduras en agujeros ciáticos mayor y menor. Desde el punto de vista de la obstetricia, aquí nos interesaría recordar qué pasa por este espacio llamado escotadura asiática menor o qué pasa por la escotadura asiática mayor para efectos de la obstetricia. Porque acá tenemos otro agujero que es el agujero obturado, que está tapado por una membrana, que es la membrana obturatriz, y que tiene dos músculos, uno por fuera y uno por dentro, que son los músculos obturadores, el interno y el externo.
Pero esto pues para obstetricia en realidad no nos interesa ver qué hay aquí en estas dos escotaduras o en estos dos agujeros. Y básicamente nos referimos aquí, o me refiero aquí, a manejar lo que son el paquete vascular nervioso pudendo. ¿Por qué? Porque muchas veces ahora ya no es tanto, no sé qué tan socorrido sea, pero antiguamente, pues la mayor parte de las mujeres tenían a sus hijos por vía vaginal, parto natural, vamos a decir. Ahora a muchas les gusta hacerlo por cesárea y ya no necesitamos a veces hacer la episiotomía y la episiorrafia. Para hacer la episiotomía y la episiorrafia, pues muchas veces utilizábamos anestesia local a nivel de lo que es el periné y cortábamos dependiendo del tipo de episiotomía, lo vamos a ver esto un poco más al rato o el lunes, hacíamos una episiotomía medial o una episiotomía medio lateral y dependiendo del tipo de episiotomía cortábamos tejido fibroso o cortábamos músculos. Y luego teníamos que hacer la sutura tratando de dejarla lo mejor posible, que es la episiorrafia. Pero para hacer todo eso necesitábamos anestesiar. Y para muchos era muy fácil hacer una anestesia local. Pues ahí ponían puntos diferentes y ya. Y si le dolía a la mujer, pues ya ni le interesaba a uno. Pero también podía hacer un bloqueo pudendo. Y ya podías trabajar tranquilamente sin que la mujer estuviera molesta, sin que estuviera gritando, sin que le doliera. Y para hacer ese bloqueo pudendo necesitamos localizar este espacio. Es precisamente la escotadura asiática menor. ¿Por qué? Porque nosotros, yo les hablaba de que hay una arteria que es la pudenda interna. ¿Qué rama de quién? Nada más uno. Bueno, ¿sí están ahí? Perdón, ¿qué preguntó? De la hipogástrica, de la arteria Es, hipogástrica. sí, la arteria pudenda, se tardaron mucho en localizarla. La arteria pudenda interna es la de la hipogástrica. Y esa arteria pudenda interna, porque la hipogástrica va por dentro. Cuando nace la arteria pudenda interna, va a salir por la escotadura asiática mayor, rodea a la espina asiática y se vuelve a meter por la escotadura asiática menor. Y esa arteria pudenda interna va acompañada de su vena pudenda interna y va acompañada del nervio pudendo interno. Y entonces, si nosotros queremos hacer un bloqueo pudendo, había dos técnicas, una transvaginal y una transperineal. Y cuando nosotros hacíamos ese bloqueo, pues introducíamos 2 dedos por la vagina que iban protegiendo a la aguja, que era la transvaginal, hasta que tocábamos la espina asiática. Y una vez que tocábamos la espina asiática, depositábamos el anestésico. O si la hacíamos transperineal, pues de todos modos hacíamos el tacto vaginal para tratar de tocar la espina asiática y entonces ya a través del periné inyectábamos o metíamos la aguja para llegar a esa zona y depositar el anestésico y entonces aquí encontrábamos al nervio pudendo interno y al depositar el anestésico pues se bloqueaba toda esa zona y ya podíamos trabajar más tranquilamente. Entonces hay más estructuras aquí porque en esta escotadura asiática mayor hay un músculo que es el músculo piramidal de la pelvis. Y ese músculo piramidal, por arriba pasan estructuras vasculares, por abajo también, nerviosas. Me interesa que recuerden, acuérdense nada más, aquí está el músculo piramidal. Por debajo de él sale el paquete pudendo, que le da la vuelta a la espina ciática y se vuelve a meter. Y entonces utilizamos a la espina ciática como referencia para ubicar al nervio que podemos bloquear para que se anestesie toda esa zona. Entonces aquí tenemos ya esa escotadura asiática mayor, menor, que se convierten en agujeros por los ligamentos el sacroespinoso y el sacrotuberoso. Eso sería en relación a la pelvis ósea. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta.